Padre amado, necesitamos tu presencia en este momento, en tu recinto y en nuestro corazón. Permite que nuestros pensamientos se eleven a ti, en gratitud, en alabanza y en consideración de tu voluntad y tu palabra. Inunda nuestro corazón con tu Santo Espíritu, lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Sin duda que ocupar este lugar es un privilegio. Y como tal, una gran responsabilidad. Pensé mucho en qué hablar esta mañana. Y quisiera esto que sea algo que nos llegue a lo profundo del corazón. Porque no es fácil algunas de las cosas que voy a decir, pero solo la influencia del Santo Espíritu de Dios llegando al corazón de cada uno hará que su palabra tenga el efecto que deseamos. Y le puse un título, y el título dice: Cuida de no olvidarte. Entre los años 700 a 500 antes de Cristo apareció el budismo, el confucianismo, el shintoísmo y otras religiones orientales. Estas religiones fueron aceptadas por grandes grupos de personas y como un manto sin costura vino para Occidente. Y hoy hasta el presidente y su familia practican estas religiones. ¿Qué pasó, queridos? Y bien podríamos pensar que si Israel hubiera sido fiel a su tarea de ser la luz del mundo y hubiera llevado con fidelidad el mensaje que Dios tenía para el mundo, las cosas hoy serían diferentes. En el capítulo 12 de Génesis, el versículo 3, Dios está diciendo: serán, le está diciendo a Abraham, serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Eso no era solo un anhelo del corazón, era lo que Dios veía si tan solo su pueblo hubiera sido fiel a su mandato. Pero olvidaron el objetivo de la misión mundial y se encerraron en sí mismos. Y me pregunto, ¿estaremos corriendo nosotros hoy el mismo peligro? Y para poder dilucidar esto, entonces, hagamos un repaso de la historia, lo que Dios ha dejado para nuestra enseñanza. El Israel antiguo tenía las respuestas para los problemas de la humanidad de su tiempo, y el Israel espiritual moderno es exactamente lo mismo. Tenemos las respuestas para las necesidades del ser humano. Yo creo que vale la pena pensar en ello. Y queridos hermanos, entonces comencemos con la historia pasada. Hay en el libro de Oseas está inmediatamente después de Daniel, en el capítulo 9, el versículo 15, dice así: toda la maldad de ellos fue en Gilgal,
Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Busqué el significado de la palabra aversión. Uno tiene una idea, pero es muy duro leerlo. Dice que es antipatía, repugnancia, repulsión, odio. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué había ocurrido para que Dios dejara esta impronta? ¿Dónde comenzaron los hechos? Y los hechos comenzaron en Gilgal. Y saben, hermanos, una vez con mi esposo, en Puigari se hizo como una gran reunión de agradecimiento a Dios. Y habían puesto la palabra Gilgal, y yo me estremecí. Y veamos por qué. ¿Qué ocurrió en Gilgal? Gilgal fue un lugar de rebelión. Allí Israel se rebeló contra Dios como su rey soberano. Un poquito para atrás, nos vamos al libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos 14 y 15. Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice así: Mas Samuel dijo al pueblo: Venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Queridos, Dios quería ser el soberano de su pueblo, de principio a fin, como también desea ser nuestro soberano de principio hasta el fin. Pero el pueblo se quiso parecer a las naciones que lo rodeaban. La gente, en su pecado, exigió un líder humano, para ser igual que el resto de las naciones paganas que lo estaban rodeando. Y entonces, por más advertencia que hizo Dios y Samuel, finalmente Dios le da la orden de Samuel de ir a Gilgal y elegir un suplantador, un rey que ocupara el lugar de Dios. Un poquito antes, en el capítulo 8 de Primera de Samuel, el versículo 5 dice: Y dijeron: He aquí tú has envejecido. Esto el pueblo le decía a Samuel: y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Y cómo sigue? Como tienen todas las naciones. El versículo 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Ya se iba anticipando la catástrofe que significaba aquella elección errada.
Y dice el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Hermanos, es casi incomprensible esta declaración. Hasta ahora Dios era su soberano que los había librado de todas las cosas, y sin embargo dijeron, no. Gilgal también fue un lugar de presunción. Saúl tenía que ir a luchar contra los filisteos. Por alguna razón Samuel se demoró en venir a pedir la bendición de Dios y la liberación de esa batalla. Entonces Saúl tomó el lugar que no le correspondía. Solamente los sacerdotes podían oficiar, y en lugar de eso lo hizo Saúl. Primera de Samuel 13 y 14, un poquito más adelante, nos dice que Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Allí se terminó la historia. Saúl podría haber fundado una dinastía. Sin embargo, perdió todo por la desobediencia, por la rebelión, por la presunción. Gilgal fue un lugar de desobediencia. Dios le había dado una instrucción a Saúl en la guerra contra los amalecitas. Un poquito más adelante, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, el versículo 3, Dios dijo, ve pues y hiere a Amalec. Los amalecitas eran de los cananeos. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es fuerte este versículo. Y entonces yo quiero detenerme un momento aquí, hermanos. No sea que en nuestra mente tengamos una idea equivocada de nuestro buen Dios. Buscando, tengo una Biblia que opinan los teólogos de Andrews. Se las recomiendo, es una hermosa Biblia. Y entonces allí explican algo muy interesante, hermanos. El porqué del mandato de Dios de eliminar a los cananeos lo tenemos que valorar en el contexto histórico, si no, no vamos a entender y nos va a parecer demasiado cruel. Este mandato no fue la política divina en general, hermanos. En las guerras
que el pueblo de Israel tuvo que librar, donde Dios estaba con su pueblo y resultaba victorioso, nunca hubo un mandato semejante. ¿Por qué entonces contra los cananeos, estos amalecitas? El tema es que más de 400 años antes, entendamos los tiempos, hermanos, 400 años antes de esta guerra, Jehová había anunciado que la maldad de ellos, de los amalecitas, de los amorreos, de los cananeos, eran todos cananeos, la maldad de ellos habría de llegar a su colmo. ¿Saben cuándo lo dijo Dios? Génesis capítulo 15. En el capítulo 15 de Génesis y el versículo 16, Dios dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El tiempo de gracia que Dios les estaba dando para que se arrepientan, para que cambien. 400 años. Mucha paciencia. Así que por lo menos durante estos 4 siglos, el conocimiento del verdadero Dios estuvo al alcance de cada uno de ellos. Tuvieron amplia oportunidad de arrepentirse y en el momento de la conquista a la cual nos estamos refiriendo ahora con el rey Saúl, ya la maldad de los amorreos era total. Y entonces pensé, algo así como cuando Dios destruyó por el diluvio. Hasta los niños de pecho de aquel entonces, todos los animales, todo. ¿Recuerdan el regateo de Abraham con Dios? Y Señor, si hubiera, cuando el fuego consumió las ciudades de la llanura, y si hubiera, y empieza una cuenta descendiente, y si hubiera 5 que fueran fieles a ti. Dios dijo, por amor de esos 5, no lo haría. ¿Y qué pensar, hermanos, de la destrucción que Dios hará en su segunda venida? También podríamos contar de esta manera: hombres, mujeres, niños, bebé de pecho, animales. ¿Cuántos años, siglos de misericordia infinita? Y el corazón de los hombres endurecido contra Jehová. La Biblia aquí en este versículo usa un término muy interesante que no hay en otra parte, hermanos. Y es un término hebreo, jerem, es decir, totalmente dedicados al mal. No tenían otro modo de pensar que continuamente hacia el mal. Por eso el versículo no te apiades, todo lo que tienen, destrúyelo. Y fue en Gilgal. Pero Saúl no obedeció. Gilgal fue un lugar de desobediencia, porque salvó al rey. ¿Recuerdan ustedes? El rey Agag y la de ciertos animales que se reservó para él. Gilgal.
un lugar de desobediencia. También Gilgal fue un lugar de rechazo. En el capítulo 16 de Primera de Samuel, el versículo 14 es muy triste. Dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Queridos hermanos, fue un día muy triste cuando la rebelión, su presunción y su desobediencia condujeron al rechazo de Dios. Y Jehová retiró su espíritu de Saúl. Finalmente, Gilgal fue un lugar de adoración idólatra. Llegó a ser el centro donde los reyes del reino del norte, después de Jeroboam, venían para adorar a los dioses paganos de las naciones vecinas. Cabe la pregunta, ¿cómo puede ser? Así que ahora vamos a reflexionar un poquito. Lo que pudo haber sido Gilgal, porque hay hechos que si hubieran sido fieles a Dios, Gilgal hubiera sido un lugar de honor. Miren, queridos, ¿por qué estoy diciendo esto? En la época en que el pueblo de Israel llegó a las costas del Jordán, fue la época de los desbordes, donde el río Jordán crecía enormemente y las aguas muy turbulentas. Y Dios dio la orden de que los sacerdotes pisaran el agua y ocurrió el milagro. Las aguas que venían bajando se detuvieron, estas siguieron su curso y el camino quedó en seco. Y los sacerdotes se pararon en el medio del río y todo el pueblo pudo cruzar a salvo. Qué poder y qué amor de Dios por su pueblo. Y entonces viene la orden a Josué y Dios le dice: junta, Josué, junta unas piedras del lecho del río y levanta un altar para memoria perpetua. Ustedes lo saben, pero cuando sus hijos pregunten, ¿y esto? Le podrás contar lo que Dios ha hecho contigo. El capítulo 4 de Josué nos relata esto. Y saben, querido, Gilgal podría haber sido un recordatorio perpetuo del poder milagroso de Dios. Esas rocas, esas piedras, no eran solo algunas viejas piedras cualquiera. Cada una de esas 12 piedras tenía un significado especial. Eran las piedras del recuerdo, piedras de la historia. Las rocas en sí eran muy comunes, parecidas a los millones que hay en las montañas y en las laderas de Palestina. Pero estas 12 piedras, estas 12, señalaban algo. Hace un tiempo, de una de las tantas veces que visité la casa de mi padre en España,
allí contra los Pirineos. En un pequeño valle se levanta el pueblo de Vegapujín, donde nació mi padre, y están los restos de su casa. Todas las casitas del pueblo eran de piedra. Entonces, yo junté unas pequeñas piedras de pizarra, tan común en aquellos lugares. Y se las traje de regalo a Coqui, a mi hija. Y ella las tiene muy guardadas en un lugar especial. Recuerdo de amor, del amor que tenía por su abuelo. Y esto era igual. No eran piedras cualquiera, recordaban algo. Gilgal podría haber sido un recordatorio perpetuo del poder milagroso de Dios. Gilgal también fue un símbolo de liberación divina. ¿Recuerdan cuando el pueblo clamó a Jehová por liberación según Jueces, capítulo 3, versículo 14? Un poquito atrás, Jueces, capítulo 3, versículo 14. Dice así: Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. El versículo 13 y el versículo 15 dice: Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Así que Gilgal, porque allí ocurrió en la casa de verano del rey. Es una historia muy simpática, no nos vamos a detener acá, pero Dios levantó a Ahod, A-O-D, que mató a Eglón cuando estaba en su sala de verano y quedaba en Gilgal. Dios escuchó el clamor de su pueblo y los liberó. Gilgal también fue el lugar de la escuela de los profetas. Allí los jóvenes pudieron educarse en forma que los indujesen a magnificar la ley de Dios. Elías instruyó especialmente a los jóvenes acerca del alto privilegio de mantenerse leales y fieles al Dios del cielo. Allí podría haberse desarrollado un sólido centro de educación religiosa si no hubiera sido por la apostasía de Israel. Podría resumirse la historia de Gilgal con 3 palabras melancólicas: pudo haber sido. Vamos al libro de Oseas, después de Daniel. Oseas, capítulo 9, versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más. ¡Qué sentencia, hermanos!
qué tristeza lo que pudo haber sido. Como pueblo de Dios, no podemos atrevernos a pasar superficialmente sobre la triste experiencia de Israel en Gilgal. Tal vez nosotros también tenemos nuestro propio Gilgal. Elena de White lo dice de esta manera en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 72. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido a la tierra. Tremendo, tremendo. Lo que pudo haber sido. Lo que pudo haber sido en la historia pasada bien vale nuestra consideración con oración en los tiempos que estamos viviendo. Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. ¡Qué contaminación! En su larga jornada desde la esclavitud egipcia, Dios condujo a su pueblo escogido por kilómetros de milagros. Liberación de las plagas de Egipto, el paso sobrenatural sobre el Mar Rojo, Dios proveyó comida y agua en el desierto, una columna de fuego los calentaba de noche y una nube los protegía del sol del desierto en el día. Cada día, cada semana, cada mes, 40 años. 40 años las evidencias del amor y las bendiciones de Dios los rodeaban por todas partes. Y ahora se encontraban frente a las fronteras de Canaán, ante un camino desconocido. Y a fin de fortalecerlos en las tentaciones del futuro, Dios tenía un mensaje para ellos y para nosotros. Cuida de no olvidarte del Señor. Desafortunadamente Israel no lo recordó por mucho tiempo. Dice el capítulo 8, el versículo 14 de Oseas: olvidó pues Israel a su Hacedor. Olvidó pues Israel a su Hacedor. Tal vez nosotros también tenemos nuestro propio Gilgal y tengamos que decirnos lo que pudo haber sido. Saben, hermanos, yo soy una apasionada de la historia de la Iglesia Adventista. Y los insto a que conozcan además de estas historias bíblicas, donde nos vemos totalmente reflejados, conozcan la historia de nuestra iglesia, hermanos. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde vamos? Este es el mensaje que Oseas trataba de grabar al pueblo de Dios en sus días.
Desafortunadamente sus esfuerzos fueron mayormente en vano, porque Israel, dice Oseas 8:14, olvidó a su Hacedor. Y saben, mis queridos, que donde el antiguo Israel fracasó, el Israel moderno debe vencer. Escribí algo. Cuando la Iglesia pierde de vista la trascendencia de estas remembranzas, está en problemas. Pierde el rumbo, y la pérdida del rumbo comienza con el olvido y el desconocimiento de la conducción de Dios en el pasado. No somos una iglesia más, somos la iglesia de Dios en la tierra. Se pierde el sentido de identidad, y tras la falta de identidad sucede la extinción de la misión y del propósito. Después de todo, hermanos, si no sabemos quiénes somos en relación al plan de Dios, ¿qué tenemos para contarle al mundo? Pensemos un poquito. Si no sabemos quiénes somos en relación al plan de Dios, ¿qué tenemos para contarle al mundo? ¿Que Cristo vive? Lo cuentan todos. ¿Que murió para salvarnos? Lo cuentan todos. Hay algo más y mucho más profundo. Y ahora, hermanos, de corazón, quiero tocar otro tema, muy relacionado. Segunda de Reyes 17:33. Segunda de Reyes 17:33. Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Temían a Jehová, pero honraban a los dioses de las naciones vecinas. Dios no acepta corazones divididos, lealtades en conflicto. En los días de Oseas y en los nuestros, Dios pide una devoción total. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces temo, hermanos queridos, que el mundo y sus costumbres se van introduciendo en la iglesia tan sutilmente, tan sutilmente. Hoy, como en el Israel antiguo, cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga, porque se oponen a la inclinación humana. Podemos saber que la vida que llevamos no es una vida cristiana. Los 5 sentidos, vista, oído, gusto, olfato,
son el patio de recreo del enemigo. Todos nuestros sentidos tienen un denominador común y son los sentimientos. Por lo que veo, la percepción de los olores, lo que escucho, lo que me gusta. Todo tiene que ver con los sentimientos. Y el enemigo utiliza nuestros sentimientos en lugar de la razón para desviar la voluntad. Es el patio de recreo de Satanás. Tal vez podemos preguntarnos cuántas decisiones tomamos cada día con los sentimientos en lugar de la razón, que es la que debiera dirigir nuestra voluntad. Debemos dar a Dios todo el corazón, o de otra manera el cambio que se ha de efectuar en nosotros y por el cual hemos de ser transformados conforme a su semejanza, jamás se realizará. Nosotros como pueblo estamos repitiendo la historia del antiguo Israel. Elena de White, en el tomo 5 de Testimonios, página 160. Quiero aclararles, hermanos, que si ustedes tienen estos libros, no es el compendio que se hizo con el nombre de Joyas de los Testimonios, que se hicieron 3 libros. Estos son los pequeñitos, eran 7 tomos, los tenía mi padre, y en el tomo 5, página 160, dice: Satanás nos pone trampas, tan ciertamente como se los puso a los hijos de Israel, precisamente antes de la entrada a la tierra de Canaán. Estamos repitiendo la historia de este pueblo, dice Elena de White. Y en Patriarcas y Profetas, en la página 299, dice: Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Y los insto que después lean 1 Corintios capítulo 10, los 11 primeros versículos. Pablo hace un repaso de esta historia. Y queridos, la Biblia es un libro histórico, es un libro de los recuerdos de la maravillosa conducción de Dios con su pueblo, y esa conducción no ha concluido. Es cuando la Iglesia pierde el sentido de la importancia y la realidad de la conducción de Dios en su historia pasada, cuando están en problemas. Así como ocurrió en los tiempos bíblicos, así también ocurre hoy. La senda del pasado indica el camino hacia el futuro, y cuando olvidamos la conducción pasada de Dios, también se pierde el sentido de la identidad en el presente. Y esa pérdida de identidad ocasiona una pérdida de la misión y una pérdida del propósito. Al fin de cuentas, si no sabemos quiénes somos en relación con el plan de Dios, ¿qué tenemos para decirle al mundo? Recuerdan, ¿no? No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos. El llamamiento de Dios a la iglesia de hoy es el mismo que hizo en los días de Oseas, en la época de Cristo, un llamamiento a una consagración total y de todo corazón a Él y a la terminación de la obra. Queridos, regresar a Dios,
arrepentirse, experimentar el reavivamiento, estar preparados para la lluvia tardía, el llamamiento de Dios, el reavivamiento y la reforma es tan urgente y necesaria como siempre. Debemos recordar nuestras prioridades individual y corporativamente. La mensajera de Dios escribió, hermanos, en la Review and Herald, el 23 de diciembre de 1890, la Iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su gran líder, y está sutilmente regresando a Egipto. Y agrega en Testimonios, tomo 5, página 217, sin embargo, pocos están alarmados y asombrados por su falta de poder espiritual. Es un cuadro muy triste, hermanos. La débil piedad, la falta de consagración y devoción a Dios. Es como si hubiera ocurrido una separación del alma de Dios. El antiguo Israel necesitaba el Evangelio. Nosotros, como el Israel espiritual de hoy, necesitamos el Evangelio. Al mundo le falta el Evangelio. Si tan solo, hermanos, si tan solo pudiéramos considerar nuestra situación espiritual. Sábado de mañana, 9:30, hora de comenzar. ¿Cuántos hay? Si fuese un día de labor y nuestra labor comienza a las 8 de la mañana, estamos 8 menos 10. Y cabe preguntarnos, ¿las horas del sábado de quién son? Bien, Pablito, son de Dios, no son mías. ¿Somos conscientes, realmente conscientes de que Dios está en este recinto? ¿No oramos por ello? ¿No pedimos su presencia constantemente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos, con nosotros? Entiendo que hay situaciones que nos pueden retrasar, pero debieran ser la excepción. Entiendo que hay cosas que a veces nos impiden venir, pero no es siempre. Entiendo que los sentimientos nos están dominando más que la razón, pero es necesario el cambio. Quiera Dios que su Santo Espíritu haga en nosotros la obra que tanto necesitamos. Que Dios nos bendiga.